Hoy quiero hablarles de un tema que ha estado Dios obrando en mi vida desde hace algunos ayeres. Dios ha estado trabajando en mi corazón y es un tema que a lo mejor va a sonar muy básico, muy sencillo, pero es algo que necesitamos diariamente. Y quiero empezar contándoles que hace algunos meses, algunos jóvenes, yo todavía soy joven, todavía me considero joven, entonces algunos jóvenes fuimos a Brasil. Fuimos a un campamento, un congreso a servir allá en Brasil, a Curitiba. Y la verdad es que estuvo buenísimo. El Señor habló, el Señor obró, el Señor fue específico con cada uno de nosotros. Para los jóvenes, para futuros viajes, se los recomiendo totalmente. Es algo que Dios usa para bendecir nuestras vidas. Después yo regreso y el día que llegamos, no me acuerdo qué día llegamos exactamente, pero el día que llegamos, llego a mi casa a las 10 de la noche y mi esposa me recibe con una noticia, que voy a ser papá por segunda vez. Entonces, imagínense, quiero que se pongan en mis zapatos y se imaginen, ¿no? Yo vengo de Brasil, vengo muy animado, el Señor habló directo a mi corazón, el Señor motivó mi corazón. Después llego, estábamos buscando el segundo hijo y aparece mi esposa dándome esta noticia. Entonces, esa noche, miren, yo dormí como bebé, dormí a gusto, dormí cálido. De esas veces que tú dices, el amor de Dios se siente, ¿no? ¿No? ¿Les ha pasado? ¿Sí? Que de repente el amor de Dios se vuelve tangible. Pero no pasó ni una semana que de repente me acerco con mi esposa y le digo, ay amor, me siento como bajoneado, como hasta deprimido me siento. No entiendo por qué. Mi esposa, que de hecho les manda saludos, no pudo venir, se sentía un poco ya en los últimos achaques del embarazo, entonces la dejamos descansar. Ahí sí me estás viendo, te amo. Pero mi esposa hermosa y sabia me dice, ¿qué creen que me dice mi esposa? Dice, pues ¿qué esperabas? Vienes de tanto éxtasis, de tanta adrenalina y llegas a la vida cotidiana y de repente la vida cotidiana se vuelve cotidiana, se vuelve común. Pero la cosa no terminaba ahí, Y yo decía, Señor, tengo un sticker muy bueno que dice, ya escoge otro guerrero, y sale un muñeco así ya todo golpeado, todo. Y de repente 2 meses después me citan del trabajo y me dicen, Rodrigo, ya no vamos a requerir tu servicio. Y yo decía, espérame Señor, me acabas de hacer líder de jóvenes. Espérame Señor, venimos de un viaje, me vas a dar una niña hermosa y qué rollo. Yo sentía tu amor, se los prometo. Yo dormía a gusto, no eran los brazos de mi esposa. A mi esposa embarazada no le gusta abrazarme en las noches. Era el Señor con su calidez. Y de repente todo se apagó. Y de repente la vida empieza a golpear. Y de repente empezamos a llegar a sentir que todo en la vida tiene que terminar. Los momentos buenos y los momentos malos. ¿Soy el único que le ha pasado eso? ¿No? Y nos hacemos esta pregunta, ¿por qué todo tiene que terminar? ¿Por qué todo tiene que terminar? ¿Por qué todo se tiene que sentir tan superficial, tan como el agua que se esfuma entre los dedos, tan rápido? ¿Por qué los buenos momentos se tienen que desaparecer? Y antes de darles obviamente la razón que probablemente ustedes ya conocen, quiero decirles lo que Dios pensó cuando nos creó. La vida que Dios pensó para cada uno de los que están aquí. Y la vida que Dios pensó empieza en Génesis. Todos conocemos la historia de la creación y cuando Dios crea el hombre. Y Dios, en su pensar con Adán y Eva, Él pensó en comunión. Hace poco estaba escuchando una prédica de un pastor que hablaba de una escena en Abraham, que cuando Abraham ve a los 3 hombres llegar, cuando Dios le dice que en un año va a tener un hijo,
¿Están en esa historia? ¿Saben esa historia? Y este pastor dice en su prédica, pues perdónenme si suena un poco, pero dice, imagínense, Dios en 3 personas se le aparece a Abraham. Y lo primero que hace Abraham es prepararle un cabrito, prepararle lo mejor. Y este pastor decía, es la comunión que el Padre quería, es la comunión que el Padre deseó para nosotros. Y el pastor se imaginaba esta comunión, imagínense. Nosotros tenemos ascendencia judía, venimos de los judíos, entonces el cabrito, la carne asada, las tortillas de harina, yo sé que a todos nos gusta eso, no es pecado a menos que sea gula, pero a todos nos encanta. Y de repente está Abraham echándose un cabrito con el Señor. Echándose un cabrito. Y dice el pastor, me gustó mucho esta imagen, porque dice, de repente Abraham está expectante de lo que está sucediendo, porque un señor de mucha autoridad se le ha aparecido de repente y le pide que le dé de comer. De repente está Abraham simplemente viendo qué va a suceder, ¿no? Este cuate me acaba de prometer que voy a tener un hijo y yo estoy a punto de cumplir los 100 años. ¿Cómo es posible eso? Y dice el pastor, de repente se escucha al padre decirle al hijo, pásame las tortillas. Y al Espíritu Santo decirle al Padre, Padre, pásame la salsa. Estaban comiendo con Abraham. ¿Se imaginan esa clase de comunión? ¿A cuántos nos encanta la carne asada? ¿Cuántos son? Muchos de aquí no son tan regios, pero la mayoría ya son regios, estoy casi seguro. ¿A cuántos nos encanta la carne asada? ¿No? A los hombres, ¿a cuántos nos encanta estar en el asador simplemente viéndola, prenderse el carbón o la leña y nada más, se ve bien, ahí va? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y llegas con tu vaso de coca, obviamente bien helada, bien fría, bien muertita, y ahí va, sí. Mi amor, pásame porfa. Nos encanta esta clase de comunión, y es la clase de comunión que Dios pensó para el ser humano. Es la clase de comunión que Dios pensó. La palabra comunión del hebreo viene koinonia, que significa compartir juntos. Imagínate esto, compartir juntos. ¿Yo qué le puedo ofrecer a Dios, no? ¿Qué le puedo pasar al Señor? Y el tema es que esta clase de comunión con el Señor, esta clase de vida que Dios pensó para nosotros, trae 2 frutos en nuestra vida. El primero de ellos, que me encanta el fruto, y probablemente me estén escuchando hablar mucho de eso cuando me toque hablar, pero me encanta hablar acerca del amor al prójimo. Y la Biblia habla en Génesis que Adán y Eva estaban desnudos. Estaban desnudos. Y yo creo que obviamente no era un tema solo físico, ¿no? Sino que no había vergüenza. Que no había miedo de ser quien eres, no había miedo de expresarte y a veces no saber las cosas. Yo siempre fui de los cool de la escuela. Yo sé que ustedes lo saben, yo también, pero la verdad es que a mí me daba pena preguntar en las clases porque van a decir, ¿qué van a decir de Rodrigo? Es el cool. Aparte era bueno en los exámenes también, mucha gente se me acercaba y me decía y yo no, la imagen no la puedo perder. Antes muerto, es cierto. Pero había esa libertad entre el prójimo, entre Adán y Eva, había esa libertad, esa transparencia, no había miedo, no había pena de que levantara la mano Rodrigo y hiciera una pregunta tan torpe. No había. Había comunión entre los seres humanos porque había comunión con Dios. Y lo segundo y más importante para mí es que la comunión, la vida que Dios pensó, además de la comunión, la vida que Dios pensó para el ser humano, es que el hombre y la mujer sabían exactamente cuál era su lugar en el mundo. El hombre y la mujer entendían el qué. ¿Para qué fui creado? Para tener comunión, para tener relación, para compartir con Dios. Y también había un cómo hacerlo. Sabían cómo compartir, sabían cómo ser.
Y un quién tenía que hacerlo. Un quién tenía que hacerlo. Había claridad, había capacidad, había autoridad. Pero algo pasó, ¿no? Todos saben lo que pasó. ¿Sí saben? ¿Qué pasó? El pecado pasó. El pecado pasó. Y yo siento personalmente, le he perdido mucho miedo al pecado. He encontrado mi vida tan débil y tan necesitada de Cristo y fallo que necesito a Cristo, y le he perdido el miedo al pecado. Y creo que el fin del enemigo cuando nos hace pecar no es simplemente el pecado. Ahora tuvimos la velada de jóvenes. David, ¿me puedes pasar esa silla? Les quiero hacer, me gustó mucho. Vicky hizo una referencia que me gustó mucho. Gracias. Otra silla, porfa. Iba a agarrar la del piano, pero perdóname. Un aplauso para David. Sí, gracias. Y me gustó mucho. Perdónenme a los que están atrás de la columna, pero son dos sillas, uno enfrente del otro. Pero me gustó mucho esta referencia que hizo Vicky. Y decía que la comunión y la relación que Dios había planeado para nosotros era esto: Dios en esa silla y yo en esta silla. Apocalipsis lo dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesús no va a cenar solo, ¿ok? Alguien le va a tener que pasar las servilletas, alguien le va a tener que pasar. Entonces, esta referencia. Pero de repente pecamos, y cuando pecamos, la silla de Dios no cambia, pero la nuestra sí cambia. Y volvemos a pecar y cada vez nos alejamos más, y nuestra silla sigue estando alejándose de Dios y sigue dándole la espalda a Dios, pero la silla de Dios sigue estando viendo hacia quién, hacia nosotros. Y eso es lo que el pecado causa. Al diablo no le importa que peques. Al diablo lo que le importa es que te alejes de esta idea principal que Dios tuvo para ti y para mí. ¿Me ayudas con las sillas? Esta idea principal que Dios tuvo para ti y para mí. Pero el pecado llegó y dejó una marca de por vida en nuestra alma, en nuestra mente. Algo quedó roto para siempre y no era lo mismo. De repente, la comunión con Dios se empezó a volver difícil. Yo quiero hacer una pregunta, espero que no levanten la mano, quiero aclarar, pero ¿a cuántos se les ha hecho complicado tener una relación con Dios? ¿A cuántos se les ha hecho complicado poder a veces hablar con Dios o ser lo suficientemente pacientes como para escuchar lo que Dios tiene que hablar? ¿Les ha pasado? Porque el pecado hizo que perdiéramos la comunión, la relación que había entre Dios y el hombre, entre Dios y Rodrigo. De repente el pecado quiere estropearla poniendo pensamientos en nosotros. Hombre, Dios, ¿qué? Yo sé mejor. Y obviamente los dos frutos que la comunión con Dios nos habían dado, los dos frutos obviamente se vuelven negativos. Y en vez de que haya una relación abierta entre yo y mi prójimo, empieza a haber miedo, empieza a haber vergüenza. ¿No les ha pasado que empiezan a compararse y decir, yo no tengo lo que él tiene? Tal vez no sea suficiente y te empiezas a poner nervioso. O el Rodrigo de la escuela, yo no puedo levantar la mano y decir esa pregunta porque ¿qué van a decir de mí? Y empieza a envolvernos la falta de comunión, nos empieza a envolver en miedo y en vergüenza. Y empieza a haber dudas en nuestro corazón, y empieza a haber dudas en nuestra vida, y empezamos a voltear a ver a los demás. Ayer en la noche
Ayer en la noche me salió un video de un cantante famoso que se suicidó por una sobredosis. Y me hacía la típica pregunta de cómo es posible si él lo tenía todo. ¿Cómo es posible? Y él hablaba mucho acerca de sus problemas mentales, de sus problemas depresivos. ¿Cómo es posible si él lo tiene todo? Él fue novio de Ariana Grande, una cantante muy famosa, y luego él se hizo demasiado famoso, anduvo por tour, tenía dinero, tenía carros, tenía casas, tenía droga, tenía todo lo que él quería a la mano. Y a sus 26 años, su vida se esfumó. ¿Cómo es posible? Y el video que mencionaba, él hablaba mucho en sus canciones de eso, de los problemas que él tenía, del miedo, de la adicción, de la vergüenza, de la comparación. Porque la falta de comunión con Dios, el pecado que entró en nuestras vidas, causa eso. Y el segundo fruto, cuando debería haber identidad, cuando debería haber dirección, de repente empieza a ver lo contrario. Empieza a ver completamente lo contrario. Perdimos la claridad de el qué. La humanidad quedó sin dirección y nos atoramos en la famosa pregunta: ¿para qué Dios me creó? ¿Para qué Dios me creó? ¿Para qué Dios me creó? Y de repente empieza a rondar y a volar encima de nuestras cabezas. Es que no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficiente, no tengo propósito, ¿para qué estoy aquí? Perdimos el manual del cómo hacerlo. De repente todo se esfumó. Se dieron cuenta Adán y Eva que estaban desnudos. Se dieron cuenta de que eran imperfectos. Se dieron cuenta de que no eran perfectos. Y empezó a haber miedo, empezó a haber vergüenza. Y por último perdimos de vista el quién. Y hoy el mundo está envuelto en que no se encuentra. No se encuentra y no se encuentra, y hay gente que no se encuentra ni siquiera en su cuerpo de hombre, ni siquiera en su cuerpo de mujer, ni siquiera en su cuerpo. Creen que son perros, creen que son otra cosa, porque perdió de vista el quién. ¿Quién eres? Hay una necesidad en nosotros, hay una necesidad en cada ser humano. Todos tenemos esta necesidad de ser amados, de sabernos amados, de sabernos pertenecientes. Todos tenemos esta necesidad, pero a veces la queremos buscar en otros lados. Porque a pesar de que el pecado vino, rompió y marcó de por vida nuestra comunicación, nuestra identidad. A pesar de que el pecado vino y lo rompió, nuestra esencia como hechos a imagen de Dios nunca se esfumó. Seguíamos teniendo esa esencia de eternidad. Me encanta el versículo de Eclesiastés 3:11. Y Dios puso eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre alcanzara a entender la obra por completo. Hay algo, ¿no les ha pasado que hay algo en su corazón que de repente dices, debe haber más, ¿no? No puede ser esto, no puede ser posible que estoy sirviéndole, que estoy entregándome a Dios y mira lo que me pasa en el trabajo. Estoy a punto de tener una niña. Olivia, por cierto, hermosa. Se las presumo. Todavía no está aquí, pero se las presumo de una vez. Bueno, ya, sí, está en la panza. Pero había algo en nuestro corazón que de repente empieza a latir y empieza a decir, no puede ser el trabajo en el que estoy, no puede ser todo. No puede ser todo. La familia que tengo, el esposo, la esposa que tengo, no puede ser todo. ¿Cómo yo me casé con un príncipe azul? ¿Cómo yo me casé con una princesa? No puede ser esto posible. No puede ser. Y seguíamos necesitando de algo que llenara el vacío, algo que nos hiciera sentir suficientes, algo que hiciera sentir que lo bueno sigue siendo bueno, que lo malo no. ¿A quién le gusta lo malo? A nadie le gusta lo malo.
y lo empezamos a buscar. Y lo buscamos en el éxito, lo buscamos en las amistades, lo buscamos en el amor, lo buscamos en los placeres, en el trabajo, en las redes sociales. Y me gusta esta última, perdónenme si les llega la piedra, perdónenme, pero lo buscamos en la religión sin relación. Empezamos a venir a la iglesia y a servir para sentirnos bien con nosotros mismos. Y empezamos a hacer cosas para sentirnos bien y empezamos a buscarlo en las amistades, porque mira, las amistades, qué chido las amistades, y bien muertita la cerveza, bien chido el cigarrito, y mira el trabajo, quiero sobresalir en el trabajo porque quiero ser el mejor. Déjame decirte una verdad, y es que probablemente nunca llegues a ser la persona más rica del mundo. No lo vas a llegar a ser, y no está mal. El éxito, el reconocimiento. Les voy a contar, yo sé que estoy en confianza, ustedes son mis hermanos, yo soy su hermano, y yo sé que ustedes no me juzgan, yo sé que ustedes me aman, se ríen de mí a veces, pero está bien, no pasa nada, yo también me río. Pero cuando me casé, y a algunos les ha de haber pasado, ¿no? Y Jaciel lo dijo una vez, hay intercambio de perspectivas, ¿no? Intercambio de ideas en el matrimonio. Cuando empieza a haber ese tipo de intercambios, de repente llegó un pensamiento a mi cabeza que dijo: tú eres el hombre, tú mandas. Y yo: Mariana, te sometes. No le dije así, pero sí empezó a haber una clase de orgullo en mi corazón, una clase de pensamiento que dice: tú eres el hombre, tú mandas. Hombre, y Dios, miren, si tú estás en esa etapa, hombre, Dios te va a golpear, y hasta que no quite ese corazón de piedra no te va a sacar y no te va a dejar de golpear y de golpear y de golpear. Fuimos llamados a servir, y la primera persona a la que debemos servir es a nuestra esposa, como Cristo amó a la iglesia, como Cristo amó a la iglesia. Pero de repente llega esta clase de autoridad. Es que es mi esposa y es mi casa. Ni siquiera es mi casa, la rento, ¿no? Pero la rento, hay un contrato que dice que por un tiempo determinado es mía. Y empieza a ver esta clase. No se rían de mí, yo sé que a ustedes también les ha pasado. Y aunque pareciera que todo había terminado y que esta es la vida que nos tocó vivir, esta es la vida que el universo, que lo que haya allá afuera nos tocó, nos dejó vivir, ni modo, esta es la vida. No fue así. Y apareció un hombre que, diríamos algunos, no tenía necesidad de aparecer. ¿Saben quién es ese hombre? ¿Quién? No lo escucho muy bien. ¿Quién? Jesús. Y apareció Jesús. Me encanta la carta de Marcos. La carta de Marcos inicia diciendo: el principio del evangelio de Jesucristo. Es Él el evangelio, Él es el motivo. Y Jesús mismo. ¿Saben, hermanos? A mí me ha pasado, y por eso lo digo, no estoy aquí para exponer todo lo que hablo, yo lo he vivido. Dios ha tenido que picar mucha piedra. Pero a veces a los cristianos nos encanta el 1, 2, 3, nos encanta el ABC para llegar al cielo. Nos encanta que alguien venga y te diga: es que necesitas un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos y vas a llegar al cielo. Nos encanta, porque no nos gusta exponernos a una relación y a una comunión con Cristo. Y venimos muchas veces a la iglesia nada más a sentirnos bien y a decir que me escuchen, que me digan: ¿sabes qué? Rodrigo hoy está hablando de que tienes que acercarte a Dios. Bueno, me voy a acercar, pero ¿cómo me acerco? ¿Cómo empiezo? No, ¿sabes qué? Mejor lo dejo para después. Ya. Tengo mucho trabajo, tengo muchas amistades, tengo muchos compromisos. Y el plan, me encanta esto, porque
no sé si les ha pasado también, pero a veces vemos a Jesús como un teléfono, ¿no? Jesús es el teléfono que levantamos para hablar con el Padre, ¿no? ¿Sí? ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado, ¿no? Pero Jesús no es el teléfono, Jesús no es una herramienta que agarras y desechas, que agarras y guardas en tu cajita y guardas en tu bolsa. Jesús, el Jesús del que estamos hablando, Él vino al mundo a enseñarnos. ¿Sabes qué? Ven, Gustavo, me encanta, ven. Perdónenme, me encanta bajarme, discúlpenme. Pero Jesús vino y le dijo: Gustavo, mira, vamos, te acompaño, yo te llevo con el Padre. Jesús no es un teléfono, Jesús no es una herramienta, muchas gracias. Jesús no es una herramienta que podamos utilizar. Pero a veces la utilizamos a Jesús como una simple herramienta. Es mi comunión con Dios, yo uso a Jesús para comunicarme con Dios. Ese no es el camino, hijo, ese no es el camino, hija. Tú tienes que aprender a dar los pasos. Es mi relación con Dios esto que te estoy platicando. Te cuento mi testimonio y lo que Dios ha hablado a mi vida y cómo Dios ha tratado con mi corazón. Porque ¿sabes qué? Porque yo de repente levantaba mi walkie-talkie. Cambió. Señor, ¿estás ahí? Se me acabó el dinero, necesito dinero, provee por favor. Sí, tú me amas, ¿verdad? Cambio fuera. No. A veces somos esa clase. Espérame, ¿dónde está la comunión? ¿Dónde está la comunión? Jesús vino como un intercesor. La carta de Hebreos lo dice y me encanta esto, porque dice que Jesús está intercediendo por nosotros perpetuamente. Jesús está siendo un intermediario. Jesús está en medio, tratando de llevarnos al camino. Volteame a ver, mira, este es el camino, ese no es. Este es el camino, este. Y está en medio. Ese es Jesús. Ya no voy a saltar porque la última vez. Nos encanta hablar de Juan 3:16. Yo soy la primera persona. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero a veces nos olvidamos de Juan 15:15. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ese es el propósito, la comunión. Te voy a decir una verdad que probablemente no te guste porque no te está gustando tener una relación con Cristo, pero sin relación con Cristo, y la relación con Cristo no es esto, no es venir a la iglesia. Esto es parte de servirnos unos a otros, parte de ayudarnos y motivarnos unos a otros. Pero la relación con Cristo se lleva en la casa, uno a uno. Quiero conocerte, quiero conocer lo que hay en tu corazón. Ya no los llamo siervos. Dos veces en mi vida he sentido una paz que sobrepasa todo entendimiento de la que habla la Biblia. La primera es cuando, va a sonar bien ñoño, ¿no? Pero Mariana y yo teníamos un año de conocernos y pasaron cosas y el Señor nos pide dejar de hablar un mes. No pregunten por qué, luego les cuento la historia, pero estoy yo en la tercera semana de ese mes y de repente una carga en mi corazón empieza a decir, porque yo la amo todavía, ¿no? Pero en ese momento era un adolescente, ¿no? Imagínense las emociones de un adolescente por la chava, por el chavo que les gusta. Yo lo amo, la amo. Y yo sentía pero yo decía, es que Señor, ¿para qué nos metiste en esto? ¿Por qué nos pediste que dejáramos de hablar? Es que no puedo con esto. Y había un tema de que yo pensaba que Mariana iba a conocer a alguien. No se rían, yo sufrí, me acerqué, no sé. Llegué al cuarto de mi hermana y me hinqué en el cuarto de mi hermana llorando como niño. Y le dije, Señor, no puedo sentir esto no es sano, sé que no proviene de ti.
Si Mariana es la mujer que tú tienes para mí, qué bueno. Si no es, tú tienes a alguien mejor para mí. Esa fue la oración que le hice al Señor. Desde ese día yo supe que me iba a casar con ella. Hubo una paz, hubo una seguridad diferente. Y después pasaron los años, uno crece, uno tiene hijos y pierde el trabajo. Digo, no es algo que pase comúnmente, espero que no. Pero después perdí el trabajo. Me dicen que ya no van a contar más conmigo. Yo llego a mi casa, mi esposa con las hormonas del embarazo empieza a chillar y yo empiezo a chillar con ella y estamos los dos llorando y preguntándole al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Habíamos estado teniendo unos devocionales todos los lunes, ella y yo solos. Un libro estábamos llevando específicamente y la neta es que no tenía ganas. Pero decidimos llevar el devocional. El devocional fue, hace cuenta que nada más le faltó al autor de poner Rodrigo, Mariana. Sentí una seguridad de que todo iba a estar bien. Y todo ha estado bien. Dios ha sido fiel. Pero cuando empiezas a relacionarte con Dios, cuando empiezas a ser amigo de Dios, empiezas a entender. La hermana Meli, ¿qué dijo ahorita? Dios es bueno. Empiezas a entender que todo lo bueno y lo malo que pasa en esta vida, mira, que te quiten el trabajo no te hace menos persona. No te hace menos persona. Que aprendas a pedir ayuda no te hace menos persona. Me encanta la historia de la mujer samaritana que se encuentra con Jesús y que le pide agua. Y Jesús le dice, si tú supieras a quién le hablas, me pedirías a mí agua y yo te daría de beber. Y después hay una comunicación media curiosa en donde Jesús le dice, ve y trae a tu marido. Y ella dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, 5 maridos has tenido. Y con el que estás no es tu marido. Pero pasa algo que me encanta y no entiendo por qué a veces nos avergüenza nuestro pecado. Porque si eres amigo de Dios, tú empiezas a entender el propósito en todo. Y la samaritana, la mujer esta, sale de ahí gritándole a los discípulos que iban llegando, gritándole, vean y vean, hay un hombre que sabe todo lo que he hecho, debe ser el Cristo. Debe ser el Cristo. Y tú y yo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué no siento que sea suficiente? Dice Hechos 3:21, a él, hablando de Jesús, el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Está hablando el autor de Hechos, hablando acerca de la restauración que Cristo iba a traer. Pero dice algo que me interesa, que dice que Dios habló por boca de sus santos profetas. Y hace referencia a esto, a Deuteronomio 18. Si lo tienes por ahí, Deuteronomio 18. Chéquense lo que dice Deuteronomio, porque a eso habla lo que dice Hechos 3:21 acerca de la restauración de Jesús. Y dice, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oirán. Esto es conforme a todo lo que tú pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo. Pongan mucha atención al clamor del pueblo hacia Dios. El pueblo está diciéndole, orando a Dios, y le dice, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. El Dios que yo conozco, mi Jesús no tienes necesidad de tenerle miedo.
Mi Jesús, el que vino y el que va a restaurar todas las cosas, el que nos va y restaurar todas las cosas. Mira, nos encanta ser materialistas a veces y pensamos en la restauración de las cosas tangibles, pero está hablando acerca de la restauración de la comunión con Dios. Porque el pueblo le tenía miedo a Dios. El pueblo veían a Moisés salir con una cara brillante, veían el fuego descender, el humo, la nube sobre la tienda de Moisés. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Pero Jesús vino al mundo a enseñarnos el camino para restaurar, que Él no sea el teléfono, que Él sea el camino. Él no es la herramienta, Él es el camino. Es la comunión con Dios. Un pastor que me gusta lo dice que a veces los cristianos creemos que tener fe o creer es mejor que experimentar o que conocer. Y creemos, alguien que tiene fe, wow, ese hombre tiene fe, esa mujer tiene fe. Yo quisiera tener esa fe, yo quisiera. Pero él dice que la palabra conocer en hebreo viene de una relación experimental. Y sabes, nos encanta venir a la iglesia y escuchar que Dios nos ama, pero salimos allá afuera y se nos olvida que Dios nos ama. Y en medio de las dificultades se nos olvida que Dios nos ama. ¿Sabes por qué se te olvida? Porque no has sido lo suficientemente cercano a Cristo para experimentar que Él te ama. Brennan Manning, un pastor, decía, mira, por 18 años yo prediqué el evangelio, prediqué el amor de Cristo, el amor incondicional de Dios. Lo prediqué desde mi mente porque en mi corazón yo nunca lo sentí. Y a veces venimos a la iglesia con eso. Venimos a la iglesia, miren, yo soy cristiano porque vengo a la iglesia, porque me visto como cristiano, porque no tomo, porque no fumo, porque leo la Biblia todos los días, porque oro, porque. Pero llega el primer problema y se nos acabó el mundo. ¿Por qué, Dios, eres así? ¿Por qué? Tú no me amas, tú no me quieres a mí, porque mira lo que me está pasando, mira lo que ha pasado en mi vida. Este no puede ser Dios. Este no puede ser Dios. Porque perdemos la comunión con Dios. La cercanía en la relación produce conocimiento. Nos volvemos sus amigos. Pero una relación sin comunicación crea suposiciones. Creemos que Dios nos ama. Creemos que Dios es bueno, pero cuando no actúa como nosotros queremos, Dios no es bueno, Dios no nos ama, Dios no es misericordioso, Dios no es lleno de gracia, porque mira, yo estaría bien. ¿Por qué los malos siguen llenándose de riquezas, llenándose de mujeres, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Tú crees que a Dios le importa que tengas mucho, que tengas poco? A Él le importa tu corazón, que tu vida esté bien. Siempre quise decir esto cuando estaba arriba, lo había escuchado en varios predicadores y lo voy a decir, este es el momento. Pero, ¿saben? Hace algunos días cumplimos 5 años de casados, Mariana y yo. Sí, son 5. Las bodas de madera, con eso prendemos el carbón. Pero hace el 15 de noviembre cumplimos los 5 años de casados. Un mes antes de cumplirlos nos encontramos, estábamos haciendo limpia, Mariana está ahí ordenando la casa, ya sabe. Pero nos encontramos los votos. Hay un salmista, no cristiano. Cuando leí mis votos, yo dije, me volví un romántico. Un soñador eterno, dicen por ahí. Pero leí mis votos y a que no saben qué pasó. 5 años cumplimos, por eso quise empezar con el número.
Pero yo le prometí algo a Mariana que no he cumplido hasta la fecha. No les voy a decir qué. Ya si ella se los quiere decir. Bueno, estamos en confianza. Miren, y aparte, pero yo crecí en una casa con puros hombres, ¿no? Le decía ayer a uno de los jóvenes, yo crecí y mi crecimiento entre hombres y todos somos como muy activos, todos somos, pues nos golpeábamos, nos peleábamos y al minuto siguiente todo era paz, ¿no? Te amo, hermano, todo es como si nada. Yo no aprendí a hablar las cosas, yo no aprendí a perdonar, ¿no? Pero en la casa de Mariana, sí, aprendieron a hablar las cosas y querían hablarlas. Entonces a Mariana le gusta como entender, no sé si me entienden, ¿no? Pero como platicar las cosas, entender, llegar al trasfondo de las cosas, ¿no? Yo le prometí que yo iba a hablar, que yo iba a decirle todo y que yo iba a platicar y que esto, el otro, y no lo he cumplido. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes piensan o creerían que mis votos representan el amor que yo le tengo a Mariana. Porque si fuera eso, pues mínimo mi amor, a lo mejor de lo que le prometí era una hoja muy larga, el 75% la amo, mínimo, ¿no? Pero no, los votos no representan que yo la ame, sino el día a día. Cuando ella me necesita y yo estoy para ella. Cuando ella necesita un abrazo y yo puedo dárselo. Cuando ella necesita palabras de afirmación y yo estoy para ella, para decirle: mi amor, qué hermosa te ves. Estoy para ti, no te preocupes, yo te voy a ayudar, no te preocupes, yo voy a proveer. Eso demuestra en mi día a día que yo la amo a ella, no los votos. ¿Están conmigo? Pareciera ser que nosotros pasa eso, que venir a la iglesia representan los votos. Venimos y nos humillamos y le decimos a Cristo: te amo, Cristo, te doy mi vida. Pero en el primer problema, en el primer salida, en la primer tentación, en la primer desviación, mira, vámonos por aquí. Yo no sé qué Cristo lee en ustedes, pero yo leo a uno que todos los días se humilla por nosotros para mostrarnos su amor. Él no tenía por qué venir a la cruz por nosotros. El Señor me cacheteó completamente y me dijo: aquí tú no eres la autoridad de la casa, yo soy la autoridad de la casa. Tú empiezas a amar a tu esposa como es debido. Tú empiezas a servirle sin importar quién. Tu hombría, tu feminidad no proviene de lo que otros dicen o de lo que tienes, proviene de Cristo. David lo hablaba, ¿no? ¿Se acuerdan de la predicación de David? Nosotros no somos suficientes. Para mi hijo, para mi esposa no somos suficientes. ¿Qué tanto confío en Dios? Si mi relación con mi esposa es muy similar a mi relación con Dios o aún mejor, confío en Dios para comunicarle mis sueños, mis anhelos, mis deseos, mis miedos. Confío en Dios para mi economía. Cuando perdí el trabajo, lo primero que pensé es en no diezmar, quiero decirles. Porque perdí el trabajo, ¿qué iba a hacer, no? Eso es lo primero que pensé, no diezmar, no ofrendar. Soy sinceros. Pero entonces entendí y volví y dije: chis, Él es mi proveedor. Yo no he hecho nada bueno, yo no he hecho nada que merezca la gloria, la honra. ¿Por qué en estos momentos voy a dudar? Él es fiel. Con trabajo, sin trabajo, con salud y sin salud, Él es fiel. Entonces ahí va, Señor, ahí va. Mis errores los confío al Señor. Mis logros se los confío al Señor. Y cuando entendemos lo que Cristo vino a hacer, Cristo vino a restaurar la comunión que teníamos con Dios, la vida que Dios pensó para nosotros, la vida antes del pecado, esa relación que había, ese compartimiento de salsas, de cabrito, de eso. Cuando entendemos eso, empezamos a entender los frutos de lo que produce esa comunión.
¿Se acuerdan de los 2 frutos que producía la vida que Dios pensó? Y aquí va otra piedra, ¿ok? Perdónenme. Los que no, pues nada más la esquivan. Pero Mateo 22, 35 al 40, ¿lo tienes por ahí? Mateo 22, 35 al 40. Uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Yo les dije que un predicador sin palabras griegas hebreas no es predicador. Y semejante, la palabra semejante, este mandamiento, el segundo es semejante al primero. La palabra proviene del griego homoios, que significa el mismo que, en el mismo rango. Ojo a esto, ojo a esto. Dios está diciendo, le están preguntando a Dios, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús contesta: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero el segundo está en el mismo rango que el primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Esta palabra semejante, esta palabra en hebreo que es homoios, aparece en Juan 9:9, cuando hay un niño que desde nacimiento era ciego. Y este niño que era ciego desde nacimiento, cuando crece, Jesús lo sana. Él va al templo y en el templo la gente lo empieza a reconocer y empiezan a decir: ¿que aquel no es el mismo niño que había crecido ciego? ¿Que no es el mismo? Es la misma palabra que está hablando. Misma persona, diferente perspectiva. Mismo propósito. Mismo propósito. Y les dije que iba a aventar piedras. Perdónenme, yo no tiendo a aventar piedras, pero me encanta esto, porque dice: amarás a tu prójimo como qué. ¿Cómo qué? Edgardo, ven, te va a pasar a ti, Edgardo, pásale. Un aplauso para Edgardo. Me gusta pasar gente, me gusta la representación visual, pero miren, gemelos, ¿no? Gemelos al nacer, ¿no? Sí, ¿verdad? La Biblia dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A cuántos de ustedes les gusta que cuando lleguen a la iglesia los traten bien, les hablen bien? ¿A cuántos les gusta que cuando lleguen a su casa sus amigos no los juzguen ni les hablen feo? ¿A cuántos les gusta? ¿A cuántas parejas de aquí les gustaría que su pareja fuera infiel? A nadie. Pero la Biblia dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que yo siento, lo que a mí me duele, le debe de doler a Edgardo. Yo tengo que tener cuidado con eso que a mí me duele, con eso que a mí me hiera, con eso que a mí no me gusta de la gente, con eso que odio. Yo tengo que tener el mismo cuidado. Y ahí va la primera piedra. Probablemente, si tú no has amado a tu prójimo como a ti mismo, es porque tú no te amas lo suficiente. Probablemente el amor que tú te amas, en la forma en que tú te amas, pues a lo mejor tienes problemas contigo mismo, con cómo te ves. Muchas gracias. Y quiero contarles una historia. No se claven en específicos de la historia, pero Marcos 5, capítulo 5, versículo 1 al 20, habla acerca, no, la voy a parafrasear, no se preocupen, no vean la pantalla, pero habla acerca de la historia del Gadareno. ¿Todos han escuchado la del Gadareno? Aquel que tenía legión de demonios, ¿no? Ojo a esto, no se centren en los específicos, o a lo mejor sí, en una de esas. Pero la Biblia dice 3 características sobre el Gadareno. 3 características da sobre esa persona que tenía una legión de demonios. La primera es que vivía en los sepulcros. ¿Cuántos de aquí no les ha pasado un pensamiento por ahí de a lo mejor si yo no estuviera aquí, todo sería mejor?
¿Cuántos de aquí no han pasado por pensamientos cuando fracasan o cuando tienen errores en decirse a sí mismos y voltearse a ver al espejo y decirse, es que no valgo queso, no tengo valor? Este cuate vivía en los sepulcros. ¿Qué quiere decir? Que constantemente vivía entre los muertos. ¿Ven aquí un muerto? ¿No? Vivimos entre los vivos, ¿no? Si hay uno dormido, no está muerto, está dormido. Despiértese. La segunda característica es que dice que muchas personas intentaban encadenarlo, sujetarlo y él se rompía. Ojo, ¿cuántos de aquí se han sentido que no encajan? Que por más que vienen a la iglesia dicen, esto no es para mí, porque mira, mi vida no es así, porque sigo pecando, sigo fallando, porque sigo cometiendo errores. Y ahí vas de rebelde, y ahí vas, y es que esto no es para mí. Y sienten que no encajan ni aquí, ni en su trabajo, ni en su escuela, ni en su familia, ni con sus hijos, ni con sus padres, ni con área en blanca para que tú pongas lo que quieras. Y la tercera característica dice que él iba gritando por las noches e hiriéndose a sí mismo. ¿Cuántos de aquí no nos hemos volteado a ver al espejo y dices, no vales, no importas, mira, nadie te ama, nadie te quiere, no eres como Rodrigo? Es cierto, no se crea, es broma. No eres lo suficiente. ¿A cuántos les ha pasado? Porque si a ti te ha pasado, si tú estás dentro de estas tres características, no te amas como Cristo te ama. Por ende, es muy difícil poder amar a otros, es muy difícil poder perdonar a otros. Jesús nos mandó y nos dijo hasta 70 veces 7, el número no importa. Jesús estaba siendo sarcástico y decir, no importa cuántos números, tú perdonas las veces que tengas que pedir perdón y las veces que tengas que perdonar. Eso quiere decir que con mi esposa, con mi esposo, yo tengo que, ¿sabes qué? No vale la pena estar discutiendo. Te amo mucho, te amo más. Me encanta la imagen de Cristo en la cruz, que dice Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús entendía este concepto, entendía que actuamos en base a nuestras emociones y Jesús sabía que nuestro corazón no lo queríamos dañar. Jesús sabía que nada más estábamos heridos y necesitados de un padre y por eso actuamos como actuamos. Y quiero terminar con esto, si me ayuda alguien con el piano. Quiero terminar con esto porque casi se cae el agua. Quiero moverme con libertad, pero hay una historia que me tuvo así como que pensando, me tuvo tratando de entender, me tuvo tratando de entender a Jesús. Pero en Marcos 9 hay una historia de un padre que desde niño su hijo había sido atormentado por demonios y estos demonios lo trataban de aventar al fuego y estos demonios lo trataban de ahogar. Jesús aparece a escena. Sus discípulos habían intentado echar fuera el demonio y no habían podido, y Jesús aparece a escena. Y vete al versículo, no sé qué versículo es exactamente. Bueno, ahorita que lo diga vas a encontrar el versículo. Pero Jesús aparece a escena y el padre le dice, Señor, si puedes salvar a mi hijo, por favor, sálvalo. Echa fuera este demonio. Y Jesús le contesta y le dice, dale más. Aquí Jesús le contesta y le dice, todas las cosas son posibles para que aquel que en él cree. Todavía no le muevas a la siguiente, dale para atrás. Todavía no le muevas. No, una más. Una para adelante, una para atrás. Es cierto, broma. Jesús le dice, al que cree todo le es posible. Yo quiero saber cuántos aquí creen en Jesús. ¿Cuántos creen que Él puede hacer las cosas? Ahora yo quiero saber cuántos pecan y cuántos fallan aquí.
Chéquense la respuesta. Dale la siguiente. Al instante el padre del muchacho gritó y le dijo: creo. Pero luego hay una segunda parte que le dice: ayuda a mi incredulidad. ¿Se está contradiciendo? ¿Por qué rayos se está contradiciendo? Jesús dijo que al que cree todo le es posible, pero este cuate dice que cree pero no cree. Su boca dice que cree, pero a lo mejor en su corazón no cree. ¿Sabes lo que me encanta de mi Jesús? ¿Sabes lo que me encanta? Porque me veo en su amor, porque yo me siento a veces muy torpe, pero Pablo lo decía en 2 de Corintios, dice que Jesús le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo contesta y dice: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que Él sea el que se lleve la gloria. Esa es la restauración de la comunión. Tú y yo no le podemos dar nada a Jesús. ¿Qué le puedes dar a Jesús? Una chaqueta, un reloj, el dinero que tienes en el banco. Él es el Rey de Reyes, Él no lo ocupa. Pero Él quiere tu corazón, quiere una comunión, quiere que le preguntes, quiere que empieces a hablar con Él, quiere que si te enojas con Él, pero que sea con Él y no con otros, para que Él venga y te abrace y te haga: hijo mío, hija mía, mira, no te preocupes, esto que está pasando por un propósito, y mi gloria, yo voy a ser exaltado. Y empiezas a entender a empezar a tener otra perspectiva acerca de las cosas que vives. Empiezas a ver que Él es suficiente. Empiezas a ver que los problemas que te quiten el trabajo, mira, que pases por enfermedad, mira, es para gloria de Cristo. Y te vuelves su amigo, y Él te empieza a decir: mira, esto te va a ayudar. Yo le tenía un pavor. Cuando me cambian de trabajo, yo le dije a Mariana, le dije: pues bueno, intento, pues ahí veo qué onda. Y Mariana me dijo: no, ya no pienses en eso. El Señor quiere darte algo mejor. Y usted sabe cómo somos. Nos encanta la seguridad, nos encanta el control, nos encanta nuestra área, ¿no? Mira, aquí, que nadie me mueva de aquí. Pero el Señor, mi Jesús, me dijo: hey, tengo un plan diferente para ti. Y ya teníamos un viaje pagado a la playa. Entonces, en la playa tenemos un hijo de 1 año. Bueno, ya tiene 2, pero en su momento tenía. Entonces, a las 7 de la noche él se duerme. No lo podíamos dejar solo en el cuarto, o sí, pero no lo hicimos. El chiste es que el cuarto se apagaba a las 7:30 de la noche. Yo venía de esta situación de que tenía preguntas, tenía dudas, y me senté afuera del cuarto y agarré mi libreta y empecé a escribir: a ver, Señor, ¿qué has hecho en este año conmigo? ¿Qué has hablado? ¿Qué has dicho? Regresé sorprendido, porque todo por lo que el Señor me había llevado a este lugar. A este lugar en donde yo puedo confiar plenamente en Él, con o sin trabajo. Puedo confiar en Él con necesidades o sin necesidades. Porque Él es digno, porque Él es nuestro amigo, porque Él es nuestro Padre. Tú y yo no somos suficientes, lo veíamos. No somos nunca nada. Nada que tú puedas hacer es suficiente. No hay nada que le puedas entregar. Pero Él sí lo es. Y aún en su suficiencia y en su perfección, Él descendió para estar conmigo, para estar contigo. ¿Qué clase de Dios es este? Un Dios que nos ama, un Dios perfecto, un Dios santo, un Dios misericordioso. Y quiero
Terminar, ahora sí, perdónenme, con este último versículo que dice Hebreos 4, 14 al 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. La palabra fe ahí se habla como profesión. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Yo quiero hacer algo, y algo bueno, algo malo. Cuando cosas malas pasan, todavía tengo pensamientos de por qué, pero sé a dónde dirigirlos: a Cristo. Algo bueno es que sé a dónde dirigirlos, algo malo es que sigue pasando, pero Dios está en control. Y tal vez tú te has sentido con esa insuficiencia, como que no todo en esta vida es perfecto, como por qué, que a poco todo esto es suficiente. O por otro lado, tú te has sentido que no tienes la confianza de acercarte a Dios, porque mira lo que has hecho en tu vida, mira tu historia. Qué feo historial. Y yo quiero abrir el altar para esas personas. Si tú eres esa persona, pasa aquí al frente y dile al Señor: Señor, mira, creo, ayuda mi incredulidad. Ayúdala, Jesús, no soy perfecto, pero aquí estoy. Te damos gloria a ti, Cristo.